Hola, en este video tutorial aprenderás cómo identificar aquellas páginas de tu proyecto que tienen muy buen posicionamiento, pero que reciben muy pocos clics. También te explicaré cómo a través de ChatGPT podemos optimizar estos resultados que aparecen en Google para que la tasa de clics de tu proyecto tenga un mayor porcentaje y un mejor posicionamiento. Entonces, como acabo de decir, vamos a utilizar la herramienta de Google Search Console. Si todavía no tienes una cuenta, te dejaré en los comentarios el enlace al tutorial donde explico cómo crear una cuenta gratuita, ¿de acuerdo? Como ya sabes, esto es una herramienta gratuita que Google nos pone a su disposición. Una vez que estés dentro del Google Search Console, en la parte izquierda tendrás el informe de rendimiento. Vas a hacer clic allí, que es el segundo o tercera opción, ¿de acuerdo? En rendimiento, y luego te aparecerá esto de aquí. Yo aquí lo que te recomiendo es que filtres por 3 meses primero, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a recopilar los datos de los últimos 3 meses, ¿de acuerdo? Para identificar qué páginas internas de tu proyecto en los últimos 3 meses pues tienen pocos clics y a pesar del buen posicionamiento que tienen, ¿sí? Así que lo vamos a ir aquí y vamos a ver esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Primero, marcas todo esto, si quieres que te aparezca así los colores y todo esto de información, tienes que marcar todas estas opciones, ¿de acuerdo? Entonces, por defecto te aparece consultas, que son las palabras clave por las cuales te buscan y te encuentran. Lo que quiero que te necesitas es irte aquí a páginas. Una vez que estás en páginas, aquí vamos a aplicar ciertos filtros, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que puedes hacer es aplicar un filtro de posición, es decir, aquellas páginas que tengan una posición inferior a 10,1, es decir, de 1 a 10. Eso significa que está en la primera hoja de Google, ¿de acuerdo? Vale. Lo siguiente sería un CTR bajo. Se considera un CTR bajo todo lo que esté por debajo de 3. Así que otro filtro para el CTR, ¿de acuerdo? Aquí lo que yo le voy a decir es que sea un filtro inferior a 3,1, es decir, el porcentaje de la tasa de clics es inferior a 3,1, o sea, significa de 1 a 3 o de 0,1 a 3. Luego, otra de las cosas sería los clics, pero bueno, los clics, esto dependerá también de tu proyecto, ¿de acuerdo? Porque bueno, en este caso tengo 274 páginas internas, ¿de acuerdo? Con estos filtros, pero esto dependerá. Yo aquí lo que voy a aplicarle es un filtro de podría ser 100 clics, es decir, que reciben más de 100 clics, ¿de acuerdo? Entonces, muy bien, lo vamos a poner aquí. Entonces, aquí lo que voy a decir es que reciben, perdón, inferior, aquí, es decir, me he equivocado, perdona, significa inferior a 100 clics, es decir, 101, ¿de acuerdo? Vale, muy bien. Vale, entonces, aquí lo que tenemos, y esto además bueno, está filtrado bueno, aquí está, sí, está ordenado por impresiones. Entonces, aquí lo que podemos ver es URLs que tienen un buen posicionamiento, están en posición 7, 4, 9 en la primera hoja, que tienen muchas impresiones, pero que tienen pocos clics. Y esto se convierte en un CTR bajo, ¿de acuerdo? Esta información de aquí, luego tú puedes ir tratando cada una de esas URLs, ¿de acuerdo? Para sacar la información que ahora te voy a explicar, que es la que vamos a trabajar en ChatGPT. Pero yo lo que te recomiendo para trabajar de una manera más cómoda es exportarlo a una hoja de cálculo, ¿de acuerdo? Yo lo que he hecho es exportar estos datos a una hoja de cálculo que está aquí, ¿de acuerdo? Lo que te recomiendo, lo primero que tienes que hacer es que estas dos columnas las seleccionas y cambias los puntos por las comas, ¿de acuerdo? Porque por defecto te lo pone así. Si no es tu caso, pues bueno, no, puedes saltarte este paso y cambiamos puntos por coma. De esta manera va a estar todo mejor ordenado. Ahora, voy a aplicar los mismos filtros, ¿de acuerdo? Aquí lo que voy a hacer, bueno, es simplemente filtrar lo mismo que he hecho antes. Bueno, esto ya sabes, he dicho inferior a 10, menor que 10,1, ¿de acuerdo? Personalmente para tener los mismos datos, CTR he dicho menor que 3,1 y que clics recibe menos de 100 clics, ¿sí? Menor que 101. Muy bien, pues entonces esas serían las URLs que voy a trabajar, ¿de acuerdo? Estas son las URLs que voy a trabajar. Entonces, estas URLs lo que yo tendría que hacer es, vamos a analizar. En la hoja de resultados, lo que destaca, por ejemplo, para el ejemplo que vamos a utilizar, creo que aquí lo tengo. Sí, fíjate, Kevin Krabi. Lo que aquí tenemos que darnos cuenta es que
lo que atrae primero son, bueno, las posiciones, ¿de acuerdo? Lo que está más arriba normalmente pues es lo que recibe más clics, son los que te aparecen más arriba, pero también hay ciertos elementos, ¿de acuerdo? Ciertos elementos que pueden llamar la atención de los usuarios y que pueden hacer que pues, aumente la tasa de clics. ¿Qué tipo de elementos? Pues el título, la metadescripción, la imagen destacada, algún emoji, algunas estrellitas, algún listado o listado de lugares, ¿de acuerdo? Ese tipo de cosas, preguntas frecuentes, algún emoji por aquí, ese tipo de cosas, ¿sí? Digamos que son los elementos que pueden atraer la vista y por tanto pues, aumentar las posibilidades de que los usuarios hagan clic. Entonces, yo te traigo tres opciones, ¿de acuerdo? Para que tú puedas bueno, elegir y poder aplicar para mejorar el CTR, ¿de acuerdo? Lo primero es este de aquí, ¿de acuerdo? Que es el análisis de, bueno, cómo encontrar metatítulos, ¿de acuerdo? Que sean SEO optimizables y que te pueden ayudar a mejorar. Entonces, es un prompt bastante sencillo. Aquí le digo, analiza los datos, los siguientes datos de rendimiento. Le doy la URL, ¿de acuerdo? He cogido esta URL de ejemplo que aparecía en la segunda o tercera página. URL, le digo cuál es el metatítulo, le digo ¿de acuerdo? Le digo cuál es la palabra clave y le pido que me cree versiones más atractivas del título y metagresión para aumentar el CTR. Y como puedes ver, aquí me crea una, dos, tres, hasta tres opciones, ¿de acuerdo? Entonces, hay tres opciones. Esa sería una forma de cómo podríamos nosotros optimizar nuestros metatítulos y metagresiones para que esta parte de aquí sea, ¿de acuerdo? Como puedes ver, cualquiera. Esta de aquí, por ejemplo, incluye. Ay, no, perdón, aquí. Esta de aquí, a mí me gusta un poco más esta de aquí, ¿de acuerdo? Y bueno, y aquí un poco te explica cuáles serían las notas clave para aumentar el CTR, algunas recomendaciones, ¿de acuerdo? Aquí, bueno, te voy a dejar este enlace también, ¿de acuerdo? A este ChatGPT, o simplemente, pues, copia esto y lo creas tú mismo, ¿de acuerdo? Y lo puedes mejorar. El segundo prompt, ¿de acuerdo? Nos basamos en la competencia para poder identificar aquellos patrones que hacen que ellos estén posicionados o que sus títulos y metadescripciones sean más atractivos y le pedimos que nos cree unos que mucho mejores. ¿Sí? Entonces el prompt es bastante sencillo. Estos son los metatítulos y metadescripciones de los competidores que aparecen en los tres primeros lugares para la palabra clave que ver en clave. Y aquí le paso, ¿sí? El competidor uno, el metatítulo, la metadescripción, competidor 2, competidor 3, etcétera. Y le digo, analiza los metatítulos y descripciones de los competidores, encuentra patrones y las razones por las que sus títulos son más atractivos y utiliza tu alto conocimiento SEO para darme una lista de títulos y descripciones para superarlos. Entonces, estos es los resultados que me aparecen, ¿de acuerdo? Simplemente está aquí. Aquí me da metatítulos, aquí hace un análisis, si te das cuenta, hace un análisis de cada uno. Yo te recomiendo que, bueno, analices lo que te dice aquí, más o menos qué es lo que ha encontrado. Lo mismo hace con las metadescripciones, ¿sí? Y te da cuáles son los patrones que ha detectado, es decir, aquellas cosas que estos tres primeros resultados tienen en común, y luego te da unas propuestas. Aquí hay un pequeño error que he detectado, que es el metatítulo, es este de aquí hasta aquí, y luego aquí está la metadescripción. No sé por qué lo he puesto en el mismo párrafo, pero bueno, es fácil de identificar y poder, bueno, simplemente elegir la parte que te interesa, ¿de acuerdo? Así que aquí me da hasta 5 propuestas optimizadas y luego te da algunas recomendaciones, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el segundo prompt que también te lo voy a dejar ahí en los comentarios para que puedas utilizarlo y adaptarlo a tus necesidades. Y el tercero es acerca de los fragmentos destacados. Sí, bueno, los fragmentos destacados son aquellos elementos que aparecen en la hoja de resultados y que Google, bueno, los identifica de cada una de las URLs a través, por ejemplo, del esquema de los datos estructurados que nosotros los podemos configurar para que luego los muestre. Para que se entienda mejor, ¿a qué me refiero? Un fragmento destacado es el título, la descripción, por ejemplo, este listado es un fragmento destacado, estas estrellitas, lo que he comentado anteriormente, ¿sí? Esta imagen destacada, este carrusel de imágenes, ¿vale? Entonces, todo ese tipo de cosas, de elementos,
¿sí? Que destacan en la hoja de resultados son los fragmentos destacados. Yo lo que le he pedido en este tercer prompt, ¿sí? Es justamente pantalla de la hoja de resultados y le digo, analiza la imagen adjunta que contiene los resultados de la búsqueda en Google y le pongo la palabra clave, qué hacer en Krabi. Dime cuáles son los fragmentos destacados, feature snippet, por si acaso lo pongo en inglés para que no se equivoque, que aparecen y cómo puedo implementarlos. Vale, entonces lo primero que hace la herramienta es analizar y detectar cuáles son los fragmentos destacados. En este caso son el carrusel de 7 sitios de lugares, se refiere a lugares, ¿sí? Bloque de lugares más destacados de la provincia de lugares más destacados. Luego, se refiere a esta parte de aquí y direcciones claras. Vale, los enlaces a la meta descripción, ¿de acuerdo? Y aquí se llama descripciones llamativas, uso de emojis que pueden captar la atención. Entonces, esto es lo que ha detectado, ¿de acuerdo? Y luego te explica cómo implementarlos, ¿de acuerdo? Cómo implementar todos estos datos estructurados dentro de tu URL. A ver, el hecho de que tú lo implementes no significa que vaya, pero siempre que tú lo tengas correctamente implementado dentro de tu URL, te dará mayores posibilidades de que tú aparezcas luego en la hoja de resultados, ¿de acuerdo? O que Google lo detecte y bueno, a lo mejor no apareces en las primeras posiciones, pero te aparece aquí una pregunta frecuente y con un enlace, como puedes ver, hacia tu página, ¿de acuerdo? Así que eso también es interesante, porque por ejemplo, este de aquí, mira, fíjate, Voyage Tips, no lo veo en los primeros resultados, ¿sí? Aparece aquí, en la posición, creo que es 5 o 6 más abajo. Pero fíjate cómo aparece aquí en el sitio de lugares, aquí en la cuarta posición. Así que, claro, fíjate, esto es muy interesante porque el resultado de la URL está más abajo, pero aquí más arriba, gracias a este fragmento destacado, ¿de acuerdo? Y esto te lo explica aquí como recomendaciones, ¿sí? El tema de preguntas frecuentes, utilizar H2, H3, tablas, listas, negritos, todo ese tipo de cosas te van a ayudar a tener mayores posibilidades de aparecer aquí en la hoja de resultados, ¿de acuerdo? Bueno, eso es todo. Espero que te haya ayudado, que este tutorial te haya servido y si tienes alguna duda o pregunta, ya sabes, ahí está abajo en los comentarios. No olvides, por favor, compartir, darle like, me gusta y todas esas acciones que ya sabes que ayudan para poder seguir creando más videotutoriales para ti. Hasta la próxima. Chao.